¿Crecer o no crecer? Esa es la cuestión en el día de hoy que estamos celebrando el Día del Niño. En toda la Biblia encontramos múltiples invitaciones a crecer, a desarrollarnos, a superarnos y a madurar. Solo en un sentido se nos pide que no crezcamos. Jesús se encargó de aclarar expresamente que a menos que seamos como niños, no podríamos formar parte de su reino. Hoy es un día especial porque estamos celebrando a nuestros niños. Ellos nos despiertan algunas sensaciones, nos despiertan ternura, emoción y estamos prestos para servirle. Ahora, ¿por qué para Jesús era tan importante? ¿Cómo los veía Jesús? Quiero darte las gracias por estar conectado conmigo aquí en nuestro canal para juntos aprender en nuestro espacio de Mosaico Talks. Por favor, presta atención a lo que vamos a compartir hoy. Ve conmigo a la lectura y ve colocando tus impresiones en el chat, ve compartiendo, puedes dejarlo también en nuestros comentarios. Para responder a esta pregunta de cómo los veía Jesús, necesitamos ir a un relato, a una parte de la historia bíblica, una escena que se da precisamente de Jesús con los niños, con los discípulos y todo ese ambiente allí. Y eso nos va a dejar una enseñanza bien interesante precisamente hoy en el Día del Niño. Eso está en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Vas a leerlo conmigo, te va a salir allí en pantalla. También le llevaban los niños para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se disgustó con los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí, les dijo. Porque de quienes son como ellos es el reino de los cielos. No se lo impidan. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Entonces tomó a los niños en los brazos, les puso las manos sobre ellos y los bendijo. En medio de esta lectura encontramos algunas cosas muy interesantes que tú y yo necesitamos aprender. Y hoy simplemente vamos a hablar de dos. Y la primera es que Jesús nos invita a dejarlos ir, o mejor dicho, Jesús dice, déjalos venir. Y ahí está la primera acción, dejarlos venir, dejarlos ir a Jesús. Pocas veces vemos a Jesús molesto en las páginas del Evangelio. En esta ocasión realmente Él se indignó al observar cómo los niños estaban siendo frenados para llegar a Él. Y era con el fin de preservar esa supuesta comodidad del Señor y no ser molestado. Los discípulos fueron encargados de llevar a cabo este operativo. Y la verdad es que recibieron con sorpresa este firme reproche de Jesús por lo que estaba pasando, por lo que ellos estaban haciendo. Los discípulos pensaron que estaban, haciendo un bien, pero la verdad es que se equivocaron. Se equivocaron mucho al pensar que Jesús simplemente, Él quería mantener un vínculo con los adultos. Queridos amigos, padres, no cometamos este mismo error. Nunca lleguemos a pensar que los que verdaderamente importan son los que ya han crecido, los que ya son adultos y que los niños simplemente no deben molestar o que deben molestar lo menos posible al resto. Jesús claramente hizo dos cosas. Por un lado, Él se ocupó de afirmar que definitivamente los niños no son una molestia. Por el otro lado, los trató de acuerdo a su edad. No les declaró o les dedicó un sermón como lo que Él les predicaba a sus padres. No los puso a escuchar allí esos largos sermones. Él lo que hizo fue
abrazarlos, les puso sus manos y los bendijo. Y allí está una práctica, una manera práctica de cómo se ve esto de dejarlos venir. Los niños deben recibir el amor y el abrazo de parte de nosotros. Debemos bendecirles y crear espacios acorde a sus edades. Por eso, en Mosaico nos dedicamos a que esto sea posible. Los discípulos frenaron físicamente a los niños aquel día. Hoy nosotros podemos consciente o inconscientemente frenar, ponerle mucho freno, muchas trabas para que los niños lleguen a Jesús. Y te voy a hablar de unas maneras de cómo tú y yo podemos estar poniendo freno para que los niños vayan a Jesús. Una de ellas es dándoles un mal ejemplo o dando un doble mensaje, haciendo que desde muy pequeños ellos vean una dualidad que la verdad lo que haga es alejarlos de la fe. También podemos impedir que los niños lleguen a Jesús imponiéndole una cantidad de reglas y requisitos que a lo mejor ni tú ni yo podemos cumplir, mucho menos ellos, ni siquiera pueden comprender, y está totalmente desproporcionado de su edad. Podemos frenarlos enseñándoles una imagen de un Dios lejano, de un Dios que simplemente es un Dios serio, un Dios que siempre está listo solo para señalar y para castigar, para corregir, para castigar a los que se portan mal. Necesitamos pensar cómo estamos dejándoles venir a Jesús. Y hay unas cosas prácticas. Cuando tú te acercas a las enseñanzas de Jesús, junto a ellos, tú le estás permitiendo ir a Jesús. Cuando tú, junto a Él, vas y te conectas a una comunidad de fe, tú estás conectándolo, tú estás permitiéndole que vaya a Jesús. Quiero decirte esto. El vínculo o el puente más efectivo para que tu hijo, para que tu niño conozca de Jesús, eres tú. Principalmente tu propia relación con Jesús. Y segundo, la oportunidad que le das a Él de ir contigo, de mostrarle un buen ejemplo y conectarse a Jesús. Así se ve de manera práctica dejarlos venir. Lo segundo entonces que encontramos en esta historia, ser como ellos. Llama la atención la manera en la que Jesús decidió darles importancia y dignidad a los niños aquel día. Primero, Él pidió con firmeza que los dejaran venir y no los frenaran. Y luego hizo un par de afirmaciones mucho más profundas de lo que pareciera. Le explicó a toda la audiencia que el reino de Dios era de ellos. Y de paso realizó una advertencia de alto impacto para todos aquellos que estamos interesados en tener algo importante y significativo con Dios. Si no recibimos su reino como lo hacen los niños, directamente no tendremos acceso a Él. Nos preguntamos, ¿qué quiso decir realmente Jesús con esto? Los niños tienen características propias de su edad, que a medida que vamos creciendo como adultos, lamentablemente las vamos perdiendo. Se trata de esas virtudes que Dios ha puesto en el ser humano y que evidentemente Él quiere que conservemos porque facilitan nuestra relación con Él. Y vamos a verlas. La primera característica de ellas es la fe de un niño. Jesús nos está invitando a tener la fe de un niño. Los niños a su más temprana edad básicamente creen todo lo que un adulto les dice. No lo cuestionan, no buscan intenciones ocultas. Simplemente creen literalmente lo que escuchan. Y mucho más si eso viene de sus padres o si viene de una persona referente en sus vidas.
¿Puedes recordar algún momento donde papá y mamá te ofrecieron algo, donde papá y mamá te dijeron algo y tú lo creíste por la única y sencilla razón que eran tus padres? Pues así es la fe, así es como Jesús nos está pidiendo que tengamos fe en Él. Como adultos, nos cuesta mucho creerle a Dios por el simple hecho de que Él lo diga. Nuestra lógica humana, nuestras dudas y nuestros caprichos hacen que nuestra fe no sea sincera y sin vuelta. Nos complicamos. Y ahí viene la segunda característica, que entonces Jesús de alguna manera nos invita a ser como niños. La sencillez de un niño. No son muchos segundos para que pasen, que tienen que pasar para que dos niños desconocidos al cabo de unos segundos empiecen a jugar, empiecen a divertirse, y mucho más si es un juego que a ellos les atrae. No importa si son desconocidos. No, ellos no van a analizar qué ropa de marca cargan, qué color de piel son. Ellos mucho menos se van a poner a pensar o a analizar o a investigar el trasfondo familiar de ese niño. Simplemente ellos aprovechan la oportunidad que tienen en la vida en ese momento para pasar un rato agradable, disfrutando de algo que les gusta. Qué bueno sería que tú y yo pudiéramos recuperar ese tipo de sencillez y no prestar tanta atención a las predisposiciones que nos hemos puesto como adultos para relacionarnos con otros, para relacionarnos con Dios mismo. Porque a veces entonces complicamos toda la historia, nos volvemos tan complejos que se nos hace tan difícil relacionarnos principalmente con Dios y consecuentemente con los demás. Lo tercero que Jesús pareciera que nos está diciendo ser como niños es esa característica de la alegría de un niño. Ellos tienen la capacidad de gozar de un momento feliz. Ellos se abstraen de las demás cosas, de las demás situaciones. Ciertamente, y es verdad que por cuestión de maduración tienen menos conciencia que nosotros los adultos. Pero es llamativa la imposibilidad para disfrutar ciertos momentos que nos autoimponemos. Solo por llenar nuestros corazones de sensaciones negativas por lo que hemos pasado antes o por lo que pudiera pasar después, y no disfrutamos el momento. El afán de la vida nos estorba tanto que no nos permite disfrutar y alegrarnos de lo que hoy Dios nos está permitiendo tener, de lo que Dios nos está proponiendo en el día a día. Y como última característica que pareciera que Jesús nos está invitando a tener como niños es, y pareciera ser la más importante, o una de las más importantes, y es la dependencia de un niño. Cuando somos pequeños, cuando somos muy pequeños, no nos queda otra opción que depender de nuestros padres o de los mayores que están a nuestro alrededor. Solos sabemos, o casi que, no sé si pareciera que tuviéramos conciencia de que no podemos, pero de forma natural no podemos. Sabemos que no podemos solos. Y justamente lo entendemos porque es algo natural de nuestros propios días, la dependencia de nuestros padres. Somos hijos de Dios. Y somos hijos de un Dios que se presenta como un Padre Celestial y al que le gusta que dependamos de Él. Él tiene mucho para darnos y por ello Él necesita corazones dóciles, corazones que estén prestos para recibir lo que Él tiene, que dependamos de Él. Desafortunadamente, apenas
vamos entrando a la edad de la adolescencia y ya pues queremos empezar a evidenciar que somos independientes, que queremos y podemos ser independientes. Y la verdad es que eso lo terminamos afianzando con el correr de los años. Precisamos convencernos de nuestra clara necesidad de Dios. Cada vez que un niño levanta las manos para ser alzado por sus padres o ser ayudado, eso nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios. Eso nos recuerda cómo tú y yo necesitamos depender de Dios. Ahí están 4 características que tú y yo deberíamos aprender de los niños. Y la invitación es esta. Mis queridos padres, adultos, jóvenes que nos ven. Este día que celebramos el Día de los Niños, que les regalamos, que ellos están esperando recibir un regalo, ser agasajados. Vamos a mirarlos con atención. Vamos a ver qué aprendemos de ellos. El Creador nos pide que aprendamos. Él no los considera una molestia. Él quiere que lleguen a Él sin impedimento. Ayudemos, hagamos 2 cosas y la invitación es esta. Ayudemos a allanar el camino, a abrir el camino para que los niños lleguen a Dios. Y lo segundo, por favor, no crezcamos en este aspecto, en nuestra fe, en nuestra alegría, en nuestra dependencia de Él. Allí tienes, por favor, revisa en tu vida. ¿Cuánto has dejado de alegrarte? ¿Cuánto has dejado de depender en Dios? Es más, ¿cuánto has cuestionado tu fe? Ahí está la invitación. Por favor, evalúa estas características a la luz de la verdad y toma acciones para que tu fe pueda crecer, para que tu fe pueda ser como la de un niño, para que tu dependencia pueda ser la de un niño y puedas garantizar entonces participar en el reino de Dios. Gracias por conectarte. Por favor, comparte este link con otros y crezcamos, porque queremos ser una iglesia, queremos ser una comunidad que sea relevante e influyente para las generaciones de hoy. Y eso te incluye a ti y a tus hijos. We dancing.